La felicidad de tus sábados depende de vos. A toda pera en el 105. Seguimos y me tienen que avisar porque yo estoy taca hablando entretenidísima con nuestro próximo entrevistado del día de la fecha, que es el profesor Daniel Lombardo. Buenos días, Daniel, ¿cómo te va? Buenos días, Mica, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, gracias por estar acá. No, y acá por tenemos favor, atrás nuestro la imagen de Malvinas, porque en el día de la fecha vamos a conversar sobre eso, ¿no? Uh-huh. Que mañana 2 de abril se conmemora a los soldados que fueron a Malvinas. Así que bueno. Es el Día del Veterano de Guerra, Uh-huh. El 2 de abril, conmemorando la recuperación de Malvinas el 2 de abril de 1982 por la dictadura militar de aquel momento, que bueno, fue un hecho que nos tuvo en vilo a todos los que vivíamos entonces. Vivíamos porque hay muchos jóvenes que no lo vivieron, ¿no? Indudablemente. Uh-huh. Y bueno, fue para nosotros un impacto emocional muy fuerte y contradictorio sobre todo. Fue un impacto muy contradictorio, Mica, porque el otro día estuvimos hablando de la dictadura, un programa que me invitaron vos y Agus, y estuvimos hablando de lo que fue el golpe de Estado. Cuando se instala esa dictadura cívico-militar a partir del 24 de marzo de 1976, se inicia lo que ellos denominaban el proceso de reorganización nacional, dentro de los cuales tenían todas unas pautas para cumplir, entre ellas la de aniquilación total. Así, con esa palabra, así, aniquilación total de lo que ellos consideraban subversivo, Los años fueron pasando y se fue comprobando, de acuerdo a lo que vimos el otro día, de que cada vez había más desaparecidos, uh-huh. Cada vez había menos respeto por los derechos humanos. Pero la dictadura de aquel momento, que cambiaba sus actores, porque al principio fueron Videla, Masera y Agosto, y después fue Viola, cuando llega el turno de Leopoldo Fortunato Galtieri, tenía una carta en la manga que era la de la recuperación de las Islas Malvinas. Ya había pasado el Mundial del 78, que nos había unido a todos, festejos, pero no era lo mismo esta cuestión, era totalmente diferente. La recuperación de las Islas Malvinas era una cuestión que unía sentimentalmente a todos los argentinos. ¿Qué argentino no estaba de acuerdo de que las Islas Malvinas volvieran a ser parte de nuestro territorio? Tal cual, además, ¿no? el himno de Malvinas, ¿no? Que nos hacían cantar en la escuela era las Malvinas argentinas, clama el viento y ruge el mar, ¿no? Como una letra muy que hacía hincapié en que las Malvinas son nuestras. Exactamente, muy de marcha militar. Sí. ¿No? Bien. La cuestión es que deciden a 3 días, a ver, sí, 2 o 3 días de haberse producido una manifestación impresionante en Plaza de Mayo, organizada por la CGT, donde hubo una fuerte represión, organizada por el sector de Ubaldini, que pedía paz, pan y trabajo, uh-huh. Ese era el lema. A los pocos días la Plaza de Mayo se vuelve a llenar, pero por otro motivo, ¿no? Que era la recuperación de Malvinas. El entusiasmo de muchísima gente fue algo sin límites, ¿no? Muy entusiasmado, todos se recuperaron las Malvinas, vuelven a ser argentinas. Particularmente discutí con algunos colegas, profesores, docentes, y yo decía, esto no va a ser sencillo. Los ingleses no se van a quedar tranquilos de bracitos cruzados mientras nosotros le decimos procedan a retirarse. Lógicamente, no iba a ser así. Y aparte, ¿qué tipo de estrategia hay en todo esto? Yo no la veía. Y como yo, muchos no la veíamos. Lo cual no significaba que no estuviéramos de acuerdo con que las Malvinas fueran argentinas. Claro. Ahí se nos producía una gran contradicción. Claro, porque uno sí quiere que las Malvinas sean argentinas, pero no de la forma. No de esa forma, claro, exactamente. Entiendo. Lo que sí, que avanzado la guerra, avanzado el proceso de recuperación y la instalación, uno decía, bueno, ahora ya estamos en el baile, hay que bailar. Claro. Y uno defendía a los propios, uh-huh. Obviamente, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque nosotros consideramos, sobre todo
en mi caso, que soy profesor de historia, que hay fundamentos para decir que las Malvinas son argentinas. A ver, vos, Hay desde tu punto de vista, fuertes ¿cuáles son esos fuertes fundamentos que considerás para decir las Malvinas son argentinas? Instruinos. Primero y principal, el Tratado de Tordesillas firmado entre España y Portugal hace 4 siglos atrás determinaba por una línea imaginaria que los territorios al oeste pertenecían a Portugal, al este a Portugal, al oeste a España, y ahí se incluía lo que después fue el Virreinato del Río de la Plata. Bien. Dentro de ese Virreinato del Río de la Plata, España gobernaba lo que era desde la actual Bolivia, Paraguay, Uruguay y todo el territorio nacional, aunque sabemos bien que al sur estaban los pueblos originarios, pero desde el punto de vista geográfico, todo el territorio nacional, incluyendo las islas del Atlántico Sur, Malvinas, Georgias y Sandwich. ¿No? Entonces, desde el punto de vista político, pertenecíamos al Imperio Español, al Virreinato. Se produce la Revolución de Mayo, se produce la Declaración de la Independencia tiempo después, 6 años después, el 9 de julio, ¿y de quién nos independizamos? De España. Por lo tanto, todos los territorios que habían pertenecido a España son heredados por el país naciente, en aquel momento la Confederación Argentina. Algunos se fueron separando por distintos conflictos, caso Bolivia, caso Paraguay, caso Uruguay, que no viene al caso ahora conversar, pero sí, bueno, era todo un gran espacio y se fue dividiendo. El resto quedó. Y las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich, o sea, las del Atlántico Sur, archipiélago del Atlántico Sur, junto con Tierra del Fuego y todo, pertenecían a la gobernación de Buenos Aires. Por lo tanto, la gobernación de Buenos Aires, sabiendo que los ingleses ya desde 1777 se habían instalado en Puerto Egmont, iban y venían, les convenía la ocupación de Malvinas, sabiendo eso, se destina y se establece una gobernación a cargo de Luis Bernet en 1829, que fue al gobernador que primero los norteamericanos, primero fue bajo bandera norteamericana de Estados Unidos, y al año siguiente bajo bandera inglesa, expulsaron de Malvinas, arriaron nuestras banderas, tanto con Bernet como con Pinedo, que lo sucedió tiempo después, y se instalaron por la fuerza. O sea, nosotros habíamos ocupado las Malvinas, o sea, ciudadanos argentinos ocuparon Malvinas. Y había familias, embarcaron las familias, las mandaron para Buenos Aires. Y quedaron, ¿esto en qué año fue? Eso en 1800, entre 1829 y 1803, o sea, cuando usurpan ellos, 1833. Bien, porque esto es importante saberlo. Es decir, no, si siempre los ingleses estuvieron ahí, ¿por qué ahora queremos hincharlos? No. Vivían argentinos ahí. Claro. Vivían familias de Buenos Aires. Había llevado una veintena de personas a criar ovinos, a establecerse ahí en... Sí, a urbanizar las islas. Exactamente, ¿viste? Y estaba el puerto argentino ya. ¿Ahí crearon el puerto no, todavía no. Puerto argentino se crea... mucho después. Sí. Bien. Y ahí... Pero sí había un puerto... Sí, en el cual entraban los barcos que llevaban la gente y los víveres. Lógicamente. Y está la famosa anécdota del gaucho Rivero, porque hay un grupo de gauchos que no aceptan, que se escapan a la ocupación inglesa por el interior de las islas y van a tratar de resistir hasta donde pudieron, hasta que finalmente fueron sometidos, fueron vencidos. Había un sentimiento, pero había también un fundamento. Además, desde el punto de vista geográfico, pertenecen a la plataforma continental argentina y geológicamente, como bien lo dice Daniel Vilmus, geológicamente son parte del territorio. Claro. Entonces, hay un derecho que tiene que ver con lo territorial. Sí, con la historicidad de cómo se crearon. Hay un derecho que tiene que ver con la política. Bien. Con la recuperación política. Ellos usurparon por la fuerza, y es mentira de que Argentina les haya hecho una concesión a través de un tratado, que es el de donde se agarran ellos, entre Arana, el canciller argentino, y Owsley, después durante los conflictos en la época de Rosas, ¿no? En 1849.
En ningún momento Argentina dijo que renunció a las Islas Malvinas. Jamás. Falkland, así lo llaman ellos, ¿no? Siguen siendo todos los gobiernos, de alguna u otra manera hicieron los reclamos para la recuperación. Ahora bien, todos sabemos que Inglaterra es un país que llegó al poder que tiene porque fue colonialista. Claro. Porque usurpó territorios por donde pudo, en base a su revolución industrial, a su mayor poderío tecnológico, y así fue ocupando islas por todos lados, porque de hecho el otro día países, India, por ejemplo, sí. Australia, hay un montón de islas Nueva que Zelanda. El otro día estaba viendo el tema del mapa de Centroamérica y hay un montón de islas que dicen fulanita de tal, no me acuerdo el nombre. Sí. Isla Británica. Sí, claro. Isla Británica por todo Centroamérica, tiene un montón de islitas. En Centroamérica, en América del Sur, en Asia, en África, en todos lados, ocupación inglesa. Pero luego, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, viene un proceso de descolonización. Ajá. Ese proceso de descolonización tiene que ver con que todos esos territorios que fueron ocupados por ingleses, holandeses, franceses, alemanes y todo, empezaron a lograr sus autonomías y sus independencias. Sí. Tenemos el caso elocuente de la India, con el Mahatma Gandhi en 1949. Tenemos el caso de Australia y Nueva Zelanda. Irlanda igual. Bueno, tenemos el caso de Irlanda también, ¿no? Lógicamente. Entonces, ¿por qué no las Malvinas? ¿Por qué lo que ellos llaman las Falkland? ¿Por qué las siguen reteniendo? Porque les convenía estratégicamente. ¿En qué sentido? Estratégicamente, como que por lugar... Desde el punto de vista geopolítico. Ajá. Los barcos ingleses, los barcos mercantes, sí, salían con sus productos, llegaban a la isla Ascensión, que está frente a las costas de África, y de ahí iban por el sur, atravesaban lo que es el Cabo de Hornos, sí, o Estrecho de Magallanes, pasan por ahí, van al Pacífico, y allí atendían sus colonias del Pacífico. Entonces, o sea, el sur de Argentina era su pasaje, exactamente, su el cabo salvoconducto para pasar al otro océano. Para pasar al Pacífico. Y las Islas Malvinas le servían para parar ahí, la cacería de ballenas, claro, por un lado. Por otro lado, reparación de averías de los barcos, abastecerse de agua potable. Ajá. Todo eso era un punto estratégico para sus comerciados y lo sigue internacionales. Siendo. Lo sigue siendo ahora con otros productos. Por ejemplo, el petróleo. Ajá. Por ejemplo, es una zona petrolera. El sur es una zona petrolera. Entonces están las exploraciones por parte de los ingleses, las exploraciones petrolíferas. Eso no va a ser nada fácil de que los ingleses se sienten a una mesa de negociaciones. No, y además me estaba acordando esto del submarino Ara San Juan. El Ara San Juan. Que también decían en su momento cuando sucedió que había sido hundido por un buque inglés. Que podía haber sido. Que podría haber sido hundido por un buque inglés. No, o sea, no fue así, pero podía haber sido. Pero podría haber sido. Era una de las especulaciones por esta cuestión de que andaban cerca de las islas. Totalmente. Bueno, de hecho, los ingleses, Margaret Thatcher de por medio a la cabeza, no tuvieron ningún empacho en hundir fuera de la zona de exclusión al Ara General Belgrano. También. Que el 2 de mayo se cumple el aniversario del hundimiento del General Belgrano, que no estaba en la zona de guerra, estaba fuera de la zona de exclusión. Entonces, ellos no son imperialistas, no tienen colonialistas, si queremos llamarlo de otra manera, no tienen ningún empacho en, si es necesario, invadirte el continente. No tienen ningún empacho, así como invaden islas, invadieron las islas, tienen una mentalidad así, de ese tipo, que la muestran en la OTAN. Lo hicieron en Kuwait con Estados Unidos. Sí. Además, tenemos ahí el otro tema, el gran socio de Inglaterra, el hijo que creció, claro, y lo lleva a papá de la mano para todos lados, porque no nos olvidemos que Estados Unidos... Lo bueno es que hablamos el mismo idioma encima, claro. Surgen del riñón inglés. Sí. Lo lleva a papá de la mano y forman parte de la conducción de la OTAN, Organización de Tratado del Atlántico Norte.
Así que, bueno, ahí tenemos... Sí, hay cuestiones políticas que son muy complejas y que hacen a que nosotros sigamos reclamando como país la soberanía de nuestras islas. De hecho, una cosa que nos llamó mucho la atención, en la semana vimos la película Iluminados por el Fuego, peliculón protagonizado por Gastón Paul. Ujú. Y una de las imágenes que se muestran es cuando él vuelve Haciendo a del Malvinas. soldado Esteban. Sí, haciendo del soldado Esteban, vuelve a las Islas Malvinas y cuando abre la ventana de su hotel hay un cartel en el edificio enfrente, digamos, al hotel, que dice: argentinos son bienvenidos siempre y cuando no reclamen las islas son nuestras. Una cosa así, ¿no? Como diciendo, o sea, podés venir pero no jodas, ¿no? Ujú. Y está bueno reconocer esto de por qué reclamamos que las islas son argentinas. Importante tener memoria de qué pasó en la historia, ¿no? Que no es que ahora decimos las islas son argentinas, las islas son nuestras históricamente desde que se fundó nuestro país. Lógicamente. Y Porque políticamente y heredamos de España. geográficamente conviene que Y sean aparte, nuestras, o sea. Voy a aclarar otra cosa, porque los ingleses dicen, bueno, que se haga un plebiscito entre la población. No, porque no ¿Qué es sería que- un plebiscito? Claro, que se le consulte a la población de Malvinas si quieren ser claro. ingleses o quieren ser argentinos. Obviamente, esos habitantes los pusieron ellos. Van a querer seguir siendo A ingleses. esos habitantes los respaldan económicamente y muy bien económicamente ellos. ¿Te imaginas que no van a querer pertenecer a un país con las crisis económicas que tenemos y en la situación en la que estamos? Pero ese no es No es la solución. punto. Ese no es la solución. Es como ¿Por si qué? nosotros como profes vamos a pelear a los alumnos si quieren tener clase o no quieren tener clases. Más o menos. Claro, vos vas a ocupar un terreno, ponés a tus descendientes, a tu familia, y después le decía al dueño del terreno, no, vamos a preguntarle a los que están Si se quieren ir o no. si se quieren ir o no. Claro, Bien. no conviene. No es lo mismo que cuando ellos, por ejemplo, invadieron la India. Ahí invadieron. Claro, y la población Era la población india, que cuando llegó el momento fueron detrás de un líder, y ahí sí, la población india dijo, queremos ser independientes de Inglaterra. Sí, el tema es que en las Islas Malvinas diezmaron a la población y la mandaron de vuelta. Claro, a la población argentina que había le echaron. Claro. Y después instalaron los de ellos. Y a los que no los habrán desaparecido entre las islas. Exacto, como fue con el Gaucho Rivero y con los demás. Claro. Mm. Bien, Así que- ¿y qué es lo que se recuerda específicamente el 2 de abril? Porque antes, cuando yo iba a la escuela, el tema de Malvinas se rememoraba el 10 de junio, que había sido el fin del conflicto. El 14 de junio fue El 14, perdón, de junio. Y ahora lo pasamos... No, lo que se rememoraba, sí, rememoraba bien, decís vos. El 10 de junio es el día de la reivindicación de los derechos soberanos sobre Malvinas. Ah, bien. Yo me acuerdo que el 10 de junio era el día de Malvinas cuando yo era chica. Claro. Pero, ¿qué fue lo que se hizo después? Un reconocimiento al veterano de guerra, a los que participaron en la guerra. El 2 de abril es el reconocimiento a los que participaron en la guerra. El 2 de abril Aquellos fue el día que dejaron se inició porque fue el conflicto, el día digamos. del inicio del conflicto fue cuando el capitán Giachino desembarca en Malvinas y toma la zona de la comandancia y toma la gobernación, y ahí se instalan sin prácticamente intentar ni un tiro, porque la verdad que si hubo un muerto fue nuestro. Y bueno, lamentablemente fue así, pero bueno, se instaló el gobierno ahí, se instaló una comandancia a la que después fue Menéndez, y desde ahí se empezó a manejar toda la defensa de la isla. Bueno, a partir del 1 de mayo el ataque inglés fue terrible, con el apoyo de Estados Unidos estratégicamente, con el apoyo de los mercenarios que tenían en otros lados. Y bueno, el 2 de abril se produce el hundimiento del Ara General Belgrano, y hasta que a principios de junio, fines de mayo y principios de junio desembarcan, y ya la gran flota británica, la Royal Navy, estaba ocupando toda la zona marítima, y a pesar de la gran resistencia, extraordinaria resistencia de no solo de los soldados argentinos en las islas, sino la gran actuación de la aeronáutica argentina, que le hundió por medio de los Exocet varios barcos a los ingleses. Bueno, a pesar de todo eso, el avance fue arrollador, y el 14 de junio no quedó otra alternativa al comandante de las islas, al gobernador de las islas, que la rendición. Bien, está súper valorado
que se reconozca a los soldados que fueron a Malvinas, que eran muchos colimbas. En esa época estaba el servicio militar obligatorio, entonces la mayoría de los chicos eran jóvenes sin experiencia militar. La mayoría, los soldados eran jóvenes, pero con la diferencia de que en la época en que a mí me hubiese tocado la conscripción, yo no la hice, pero me hubiese tocado, era a los 20 años, después lo habían bajado a los 18. Ajá. Eran chicos de 18 años. Pibes que estarían en el último año de la secundaria. O que habían egresando, la secundaria, y les tocaba justo ese momento. Y lo que también hicieron fue llevar muchos jóvenes de esas edades de las provincias. De provincias del norte, por ejemplo, con climas totalmente diferentes a lo que era Malvinas. No estaban acostumbrados para nada a eso. Y de todos modos, y a pesar de eso, se actuaron con mucho valor, pero la gran diferencia estaba en la experiencia. Los ingleses, los británicos, tenían soldados de entrenados, profesión. Que elegían esa carrera. Exactamente, elegían la carrera militar. Eran tipos con mucha formación militar, de promedio 27, 30 años, contra jóvenes inexpertos, y con un armamento que no siempre respondía como tenía que ser. Claro. Más la falta de ropa adecuada para estar a esas temperaturas, las armas que quizás no eran las mejores y las provisiones, ¿no? Los alimentos, que de hecho estuvimos viendo con los chicos en la escuela esto de que la gente les enviaba, había campañas para enviarles ropa, comidas, totalmente, dinero, que y no que muchas veces no veces llegaba. Muchas veces no llegaba. Yo quiero, en situaciones así, tengo un gran recuerdo hacia Guillermo Duverny. Eso estuvimos hablando también de las cartas que escribió Guillermo, están en Facebook si las quieren buscar. Que Mati, su sobrino, las difunde, el hijo de Jorge. Sí. Y bueno, la verdad que tuve oportunidad de hablar con Guille cuando obviamente vivía y estaba bien, mejor de salud. La muerte de Guillermo tuvo que ver como consecuencias de enfermedades contraídas post-Malvinas, ¿no? Y Guillermo me contó que cuando estaban en las trincheras, era tal el frío y la trinchera inundada con agua, porque es un suelo muy esponjoso y muy húmedo, ¿no? Lógicamente, y frío. Y no tenían agua potable. Entonces, ¿qué hacían? Mirá lo que llegaban a hacer. Echaban barro en una media y lo colaban de tal manera que surgiera un poco de agua potable para tomar. Claro, filtraban el agua a través de la media. De esa manera. En caso extremo, ¿no? Porque Sí, bueno, en la película Iluminados por el Fuego se ve esto del hambre, de las necesidades. O cuando alguno carneaba una oveja que lo estaqueaban. Sí. Sí. Era muy compleja la situación y la verdad que son unos auténticos héroes. Ahí tenemos fotos que nos está pasando nuestro productor en la www.la105.com.ar de Guillermo Duverny. Nuestro homenaje como casarenses hacia su valor por haber ido a luchar a las Islas Malvinas es ponerle su nombre a nuestra terminal de ómnibus. Así es. Se llama Guillermo Duverny. Y bueno, por eso... Después hubo otros casos. Yo quiero reivindicar también a Beto Abate, que si bien no estuvo en Malvinas, fue convocado y estuvo a un pasito de ir en el ARA General Belgrano. Seleccionaron, hoy van estos, mañana van los otros, y ese día no le tocó a él. Podría haber sido uno de los fallecidos en el ARA. En el ARA General Belgrano. Así que un gran saludo para Beto Abate, que además tenemos una estrecha relación vecinal, y bueno, un gran recuerdo para él que nos tuvo en vilo a la cuadra, porque vivíamos en la misma cuadra, y yo recuerdo de que todos los días le preguntaba a los padres qué se sabía. Claro, si había noticias, porque en ese momento, o sea, los teléfonos, las líneas de teléfono eran bastante complejas, las cartas llegaban o no llegaban, no siempre llegaban las cartas de Malvinas o de donde estuvieran, y era muy difícil la comunicación. Entonces, esto es nada, estar en vilo, como vos decís, y rezar para que vuelvan sanos y salvos. Totalmente, porque eran jóvenes. Yo me acuerdo que Beto tenía 18 años, increíble, ¿viste? Le había tocado Marina y le había tocado eso. Así que bueno, el tristísimo recuerdo de ellos, pero sí el homenaje. Sí, eso es importante. Ellos, el homenaje a los veteranos de guerra, a los caídos en Malvinas. Y después, bueno, el que eligió ser militar y sabe que tiene que ir a la guerra. Pero a estos chicos les había tocado por sorteo. Sí. Y por una obligación civil de hacer la colimba, y que ibas un año y te volvías. Exactamente. Mirá, ahí está la tumba.
Con la bandera casarense. Sí. Esto de la bandera casarense lo hizo este muchacho Ramilo, de apellido, que trabaja en la municipalidad. La llevó allá cuando fue a Malvinas y fue recuperado, fue fotografiado y acá lo tenemos. Esto me lo contó Jorge Duberni la vez pasada y después me lo contó quien llevó la bandera, ¿no? Y esto es parte de estos 40 años de democracia y que tenemos que tener presentes en nuestra memoria. No olvidarnos de estos soldados que fueron a luchar, de estos jóvenes, de estos amigos, de estos familiares que estuvieron en el conflicto, y no olvidarnos de seguir reclamando por nuestras islas y por la soberanía. Nunca. No hay que desmalvinizar la ideología de la nación, de la ideología nacional. La ideología nacional, lo que nos une, la patria, incluye Malvinas sí o sí. Y no hay que desmalvinizarlo. Obviamente, la cosa tiene que ser por medio del derecho internacional, ¿no? Quedó demostrado que por medio de la fuerza no se puede. Claramente. Y no en varias oportunidades no lo hemos corroborado. No se puede y no se debe. No corresponde. Y no se debe. Pero que en algún momento tiene que haber un punto de inflexión donde estas potencias se empiecen a tomar conciencia de que no pueden ser los dueños del mundo como lo han pretendido ser. De hecho, esa cuestión de sentirse los dueños del mundo está provocando los conflictos que se están provocando actualmente. Sí, porque en el mundo sigue habiendo guerras. La reacción de Rusia, no solo en la invasión a Ucrania, cosa que no comparto, pero tiene que ver con eso de decir, pero como lo dijo Putin el otro día, ¿no? Pero escúchame, nosotros hicimos algo, estamos haciendo lo mismo que hicieron ustedes siempre, le dijo a los norteamericanos. Y nos viene a la mente no solo Malvinas con los ingleses, sino la invasión por ejemplo, de Irak por parte de Estados Unidos, ¿no? Y que son cosas recientes. A ver, lo de Irak, ¿cuántos años atrás? 20 años. Y se sostuvo en el tiempo, porque por ejemplo, lo de Osama Bin Laden... sí, no, ahí está Saddam Hussein. Saddam Hussein. Y en Afganistán lo mismo con Bin Laden, ¿viste? Lo mismo, sí. Bueno, primero eran socios de ellos. Cuando no les sirvieron más como socios, los ejecutamos. Exactamente. Y punto final. Y desaparecemos de la faz de la tierra. Y no funciona así, gente. Nosotros, como docentes, tratamos de decirle a nuestros alumnos que los conflictos se resuelven hablando, que sentémonos a conversar, de que podemos pensar diferente y cada uno respetar al otro igual. Y bueno, está bueno que lo empecemos a tomar conciencia y no por eso callarnos la boca y dejar de reclamar. A ver, uno tiene que decir, bueno, está bien. La firmeza del reclamo no se tiene que perder nunca. Tal cual. Bien, bueno, Daniel, muchísimas gracias por estar aquí hoy para contarnos a todos nosotros. A vos, y aparte vos como sos docente estás... hice los deberes. Conoces el tema, sí. Muchísimas gracias. Muy buena gamba me hiciste. Gracias. Bueno, gente, les decimos que Dani se va y le agradecemos su nota, pero vos no te vayas porque todavía queda un ratito más de A Toda Pila. Quédate ahí.